Los síntomas principales tienen que ver con dolor. Y el dolor es en las articulaciones y en algunos puntos que se llaman puntos gatillo, que en el fondo son los hombros, codos, es simétrico, en general se da en el lado derecho, el lado izquierdo del cuerpo más o menos igual, la rodilla. ¿Qué tipo de dolor? Porque cuando uno, por ejemplo, tiene gripe, sí, uno siente dolores justamente en esas articulaciones. Claro. ¿Esto es un dolor más intenso? No, es un dolor que puede ir desde algo leve hasta algo muy intenso, pero la gente consulta cuando ya le molesta y también porque ya ha ido a varios especialistas que han descartado otras enfermedades. Hay que descartar otras enfermedades antes de llegar al diagnóstico de la fibromialgia, que de partida es una enfermedad que sí existe. Hay un tema un poco controversial respecto a si es una enfermedad o si es un síntoma. Es una enfermedad que tiene sus características y los pacientes realmente están enfermos, porque primero hay que convencer al paciente que tiene una enfermedad y a su entorno familiar de que esto es una enfermedad del dolor. Porque existe la creencia en algunas partes de que es una sensación dolorosa como de por no querer hacer cosas, gente que se mueve menos, que le saca un poco la vuelta a las cosas. La verdad es que es una enfermedad dolorosa y que hay que tratarla porque de verdad es, en algunos casos, incapacitante. Yo he visto casos de gente que la padece, de que la imposibilita para todo. Sí. Es una angustia del tanto dolor que no le permite hacer absolutamente nada. Sí. Y bueno, tiene este tema del dolor. El dolor produce una que se llama impotencia funcional, que es la dificultad para realizar actividades con las articulaciones. Se asocia a trastornos del sueño. Es gente que por el mismo dolor duerme mal, tiene mayor incidencia de insomnio, deja de dormir de corrido y además estos pacientes tienen algunas otras dificultades en la vida diaria. Son pacientes que tienen mayor ausentismo laboral, menor rendimiento laboral si es que no se trata, no sea, es una enfermedad que no es degenerativa, no es que vaya dañando las articulaciones, distinto a la artritis o a otras enfermedades, pero sí puede llegar a ser tan incapacitante que el paciente no pueda ir a trabajar, no pueda realizar sus actividades de la vida diaria. Incluso hay pacientes que no se levantan por el dolor. Bueno, aparte de eso, Lady Gaga suspendió un concierto en Río. En Río. Creo que fue en el Rock in Rio de este año que no pudo hacer su presentación. ¿Cómo habrá sido el dolor? Yo me quedé con la duda porque dijo que los síntomas eran diferentes en el hombre y en la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El dolor es el mismo, pero la vivencia del dolor, cómo se asocia a los trastornos del ánimo. Esto de tener un dolor crónico aumenta la incidencia de trastornos del ánimo y en las mujeres la consulta más frecuente va por el lado del desánimo que produce. En cambio, en los hombres va más por la incapacidad de realizar las cosas de la vida diaria. Hay gente que deja de hacer deporte, gente que empieza además a subir de peso por lo mismo, gente que cambia los hábitos alimenticios. Entonces, es súper relevante, es muy relevante realizar el diagnóstico y consultar tempranamente, porque si no, lo que va pasando es que empieza a generarse un círculo vicioso respecto a que la persona no es apta para realizar actividades y empiezan los problemas laborales, personales, familiares, gente que empieza a ser dejada incluso de lado por su familia porque dicen, si igual no se va a levantar, ¿para qué la vamos a invitar a algún evento? Recordar a la gente, estamos hablando de la fibromialgia, que son estos dolores. Puede ser invalidante como, por ejemplo, para recoger algo, para secarme cuando estoy en la bañera, cuando quiero tomar un vaso para tomar a mi bebé. ¿Para eso, por ejemplo, es invalidante? En casos extremos, sí. La mayoría de la gente empieza por consultas traumatológicas, reumatológicas, hasta que finalmente llega al neurólogo o incluso al psiquiatra respecto al manejo del dolor. Pero lo que se ha visto biológicamente que es distinto a otras enfermedades dolorosas es que tienen una alteración en la sensibilidad del dolor y eso se ha visto microscópicamente en la piel. ¿Qué es eso en términos prácticos? Que por un estímulo que a una persona sin fibromialgia no le produce dolor o es doloroso pero leve, las personas con fibromialgia, la sensación cerebral del dolor es mucho mayor. ¿Se da a alguna edad determinada o cualquiera puede...? Va aumentando con la edad. Ya es una enfermedad que va aumentando con la edad principalmente. ¿Pero a un niño se le puede presentar? Es muy raro. Okay. Pero lo que hay sí es... La mayoría de la gente se diagnostica entre los 30 y los 50 años más o menos. ¿Cómo la trato? ¿Tiene cura o es
un dolor, porque de pronto en la vida uno se acostumbra a vivir con ciertos dolores. En este caso parece que es más que acostumbrarse porque es muy invalidante. Sí, tiene tratamiento, ¿ya? Pero la cura, o sea, de la alteración de la sensibilidad táctil y dolorosa, que en el fondo estímulos que son realmente táctiles, las personas lo sienten como dolorosos, que son un cambio de la sensibilidad cerebral del dolor, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos modular es la respuesta al dolor. Entonces hay tratamientos que son medicamentos que disminuyen el tema del dolor, pero hay todo un tema no medicamentoso, todo lo que es la medicina complementaria, todo lo que es el ejercicio, pero regulado. No es ir a un gimnasio a agotarse, sino que tiene que ser regulado. Te vamos a preguntar de todo eso, Evelyn, porque tenemos un llamado telefónico. Sí. Vamos a hablar de cómo enfrentar la enfermedad. Nos están llamando del sur argentino. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Jimena, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto saludarte. Hola, Antonio, placer. Te extrañamos mucho, Jorge, esta semana. Muchas gracias. No opinen lo mismo aquí en el estudio, pero no importa. Yo te quiero a ti, Antonio. Bueno. Estuvieron, bueno, no importa, después, mañana vamos a ver qué decís mañana. Mañana hablamos. Bueno, quería hacer una consulta a la doctora. Justamente los otros días me encuentro con el papá de una amiga que hace más de 20, 25 años que nos conocemos. Una chica joven, tiene 40 y algo de años, y me dice, justamente al padre le dice, tiene el mismo apodo que yo, le dicen Toti. Me dice, che, ¿sabes que la Lore tiene fibromialgia? ¿Qué? Le digo, no puede ser. Y ahora está con tratamiento psicológico, con psiquiatra, porque está rebajoneada, anda re mal. Me decía que ha estado con mucho estrés. Ella trabaja en ceremonial y protocolo de la municipalidad y está siempre. Pero yo lo que le quería preguntar a la doctora es si tiene algo que ver porque recién alcancé a escuchar algo, con la osteoporosis, con los problemas de artrosis, o es simplemente, o por qué los dolores musculares eso, si tiene algo que ver con eso. Ok. Gracias, querido Antonio, un abrazo. No te pierdas el programa de mañana. Se sabrá todo. Bueno, en general, a través de los años también aumenta el riesgo de artrosis y el riesgo de osteoporosis. Pero la fibromialgia es una enfermedad distinta porque junta otras cosas. Los trastornos, ¿por qué se produce la artrosis y la osteoporosis? Son causas distintas a la fibromialgia. Pueden también tener dolor e incapacidad funcional, que es la incapacidad para realizar tus actividades normales. Pero el enfoque es diferente, los especialistas que lo ven son un poco distintos. El tema del dolor es bastante común, y el tema del manejo del dolor, que también es bien relevante, que no puede ser solamente medicamentoso, no es solamente tomar fármacos antiinflamatorios, antineuríticos, en el fondo distintas formas farmacológicas de tratar el dolor, porque eso hace que el tratamiento no sea muy exitoso. ¿Y con qué hay que complementarlo? O sea, muchas veces la terapia con psiquiatra y psicólogo, porque esta sensación de estar incapacitado a lo largo del tiempo aumenta el riesgo de depresión, aumenta el riesgo de insomnio, y ahí empieza el consumo de somníferos, de medicamentos para dormir sin una prescripción. Entonces empiezan las adicciones a fármacos. Entonces necesita apoyo con psicólogo, con psiquiatra, terapeutas ocupacionales que le enseñen a moverse bien. Eso que tú me decías, cómo secarse el pelo, cómo tomar las cosas, cómo levantar peso, cómo tomar cosas si hay un cotidianas, hijo, cómo tomarlo, las cosas cotidianas, cómo realizarlas para... Eso es complementario, disculpa, Evelyn, los medicamentos con la asistencia o ayuda psicológica. Hay un y con el manejo de las capacidades reales de cada persona, que en general se ven minimizadas por el resto de la gente, que dicen, ya, no lo haga porque no lo puede hacer, no realice esta actividad, no vaya al paseo. Entonces empieza la gente a quedarse muy encerrada en su casa. Y eso, la verdad que muchas veces es tratable y andan bien. El pronóstico es bueno en el sentido de que se puede retomar en la mayoría de los casos una vida absolutamente normal. ¿Le parece que vayamos a las redes sociales y vemos qué nos dice la gente? Connie. Partamos con los comentarios que tenemos en Facebook, porque tenemos muchas preguntas para la doctora.
Judy Roma dice, hola, yo la padezco hace 4 años muy severa. Antes el dolor era más simple, me decían que era artritis, pero tengo todos los síntomas que mencionó la doctora. Me ve un neurólogo, algunas medicinas alivian, pero no lo quitan. No lo soporto a veces, ni yo misma tocarme fuertemente. Es terrible vivir con esto, tengo 48 años. Gracias como siempre, saludos atentamente, Judy. Más abajo, Anela Vilches también dice que ella tiene fibromialgia y le recetan antidepresivos, los cuales le ayudaron mucho por un largo tiempo, pero hoy ando mal y siento que estoy quebrada, por así decirlo. Un tema respecto a los antidepresivos, que no solamente se recetan para la depresión, porque hay gente que cree que porque le están recetando un medicamento para la depresión y cuando se pase la depresión van a pasar los dolores. Y en realidad es al revés, porque hay fármacos que tienen un efecto antidepresivo que además tienen un efecto antidoloroso, antialgésico, analgésico. Entonces se elige un fármaco que pueda tener las dos vías de trabajo. O sea, no solamente es por tener una depresión asociada, sino que hay fármacos antidepresivos que son buenos para tratar el dolor. Perfecto. Sigamos con el comentario de María Beatriz. Dice, me parece que me pasa eso. Pregunta, estar parada y tener sensación de tener un cuchillo clavado en los lados de la cintura. ¿Puede ser un signo? Saludos desde Cutral, Neuquén, Argentina. Y más abajo, Lucy Márquez también pregunta, ¿esta enfermedad a qué edad más o menos se presenta? ¿Se podrá prevenir? Y aprovechamos de mandarle un beso y un abrazo a Lucy Márquez, que hoy día está de cumpleaños. ¿En serio? Nuestra querida Lucy, así que un beso muy grande para ti, programa, Lucy. Lucy Márquez, es de la iniciadora. Es verdad. Había una pregunta, ¿estar parada y sentir un par como de cuchillos acá en la cintura? Puede ser, pero los síntomas en general se dan en varios puntos. Hay varios puntos dolorosos que deben juntarse, que son, en general tienen que ver con los sitios de presión, los codos, los hombros, la unión entre el esternón y las costillas, más que un solo lugar. Cuando el dolor es más relacionado a un solo lugar, ahí pueden ser otras cosas. ¿Se sabe por qué aparece? Hay una predisposición genética. Genética, ya. Hay familias en las cuales uno encuentra varias personas que están afectadas por la enfermedad, pero la verdad es que todavía está en discusión qué tanto aportan los genes en esto o qué tanto aporta la desensibilización de estos receptores del dolor en la piel. Y mi pregunta, ¿es crónica o tiene cura? Es una enfermedad crónica, pero que bien tratada y bien llevada, la gente tiene una muy buena calidad de vida y pueden pasar años en que no tenga ni siquiera que consultar al médico. Hagamos entonces, en esta parte final, un resumen de cómo es una enfermedad como la fibromialgia, bien tratada para no tener problemas para la gente que nos está viendo. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica que se manifiesta por dolor en distintos puntos, que se llaman los puntos dolorosos y que hay un número de ellos para hacer el diagnóstico, pero que en general se relacionan a puntos de apoyo, codos, hombros, rodillas, esternón unido a las costillas, y además produce una sensación de incomodidad diaria en la cual empieza a disminuir el ánimo, empiezan a aparecer alteraciones del sueño, incluso alteraciones gastrointestinales, gente que empieza a cambiar su hábito intestinal, gente que empieza también a tener menos rendimiento en su trabajo, empieza a tener faltas de memoria también asociadas. Por lo tanto, es necesario el enfoque integral de la fibromialgia. Es una enfermedad que no es tan fácil de diagnosticar porque tiene muchos síntomas. Y una vez que se diagnostica, hay que hacer rápidamente un tratamiento completo, que tenga los fármacos y que se usen por tiempos breves, los fármacos para el dolor, no en forma crónica, ojalá. Y además un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico, un apoyo también de terapia para poder ver el tema de la mejor forma de moverse y de disminuir los síntomas. También aumenta con el estrés. Hay personas que tienen fibromialgia y cuando se estresan empiezan a aumentar sus síntomas y están años sin problemas, bien, hasta que pasa un evento complicado en su vida y vuelven los síntomas otra vez. Por lo tanto, pueden estar mucho tiempo bien. Cortito, ¿la actividad física ayuda, por ejemplo, a nadar, por ejemplo, sí. Caminar? Sí, la actividad física se recomienda, pero que sea
bien evaluada cuál tipo de actividad física, porque hay gente que se pone a trotar, a correr maratones. Eso no es lo óptimo. Lo óptimo es sumar actividad aeróbica con anaeróbica y ojalá tener un especialista que vaya guiando este tipo de actividad física para que sea efectiva en el tratamiento. Nos preguntaba por interno si tiene que algo que ver con el mal de Tietze, ¿puede ser? El mal de Tietze es el dolor intercostal de la unión entre las costillas y el esternón, que es como un punto doloroso, es que es un solo punto doloroso y la gente lo confunde más con un infarto que con la fibromialgia, pero es un solo punto doloroso, pero estos son muchos más, hay que sumar varios.